Bien, continuamos con este diálogo con el señor ministro de Energía y Minas, Jorge Merino. Señor ministro, ¿qué pasó en Chumbivilcas? El gobierno ha cedido a las presiones de las autoridades, dicen los alcaldes, y lo que ha hecho es suspender operaciones sin preguntarle a las empresas, sin pedirle descargos sobre las acusaciones que se hacían. ¿Qué pasó realmente en Chumbivilcas? Bueno, en realidad no es exactamente que el gobierno ha suspendido operaciones. Bueno, lo que ha hecho es decir que va a invitar lo que ha sucedido, a una suspensión voluntaria. Mire, aquí hay que verlo, yo creo que de esta forma. Yo no estoy de acuerdo que haya una mesa de diálogo para convalidar acciones de violencia, de ninguna manera. En principio, lo que tenemos que hacer es actuar dentro del marco de la ley. Y si ha habido acciones de violencia, será la Fiscalía, el Poder Judicial, los que tienen su trabajo que hacer allí. Pero sí nos interesa el tema de la social, de las comunidades, y nos interesa el tema ambiental. De manera que lo que se ha hecho es encauzar, digamos, estos reclamos en el marco legal, de tal manera que va a haber una fiscalización de las denuncias y cosas que se han presentado. Y en función de ello, el mismo marco legal verá qué sanciones se dan si es que hay faltas. De lo contrario, no podríamos ex ante hacer decisiones de este tipo. Es más, no existe una voluntad del Ministerio de hacer algo compulsivo, de ninguna manera. Es más, yo entiendo que hay una de ellas que está en etapa de exploración y está en el otro lado. Si por propia iniciativa ANAVI, que es la que ha sido atacada, suspende sus operaciones, bueno, es por una propia iniciativa. Es más, me parece, según me han informado, que eso ha informado que ellos van a suspender sus operaciones mientras verifican los daños que han hecho, ¿no? Ya, pero firmar un acta donde se dice que el gobierno va a invitarlas a que voluntariamente suspendan sus operaciones, es prácticamente como decir que está garantizado que van a suspenderlas. Porque obviamente si no suspenden sus operaciones, bueno, las comunidades le dirán, bueno, ¿por qué no le haces caso al gobierno? Cierra tus operaciones, claro, porque te lo ha pedido el gobierno. Nuevamente, yo quiero ser muy claro acá. Nosotros vamos a defender siempre el Estado de Derecho. Nosotros vamos a cumplir estrictamente las normas. Lo que se haya hecho al calor de una discusión, tendremos que verlo en ese contexto. Nosotros tenemos que actuar en el marco de la ley. Tendrán que ir a fiscalizarse a las empresas. Y aquí yo quisiera decir algo más, ¿no? Tenemos que hacer que estas fiscalizaciones sean preventivas, ¿no? Y eso va a suceder. En eso estamos conversando con los otros sectores. Si alguna empresa decide no suspender su operación, ¿ustedes garantizarán el orden en esa situación? Nosotros no estamos, no hay, vuelvo a repetir, no hay una cuestión compulsiva que los obligue a suspender sus operaciones. Por eso primero vamos a trabajar en la fiscalización y después conversaremos. Hace poco hemos estado leyendo ayer de la cantidad de problemas en las operaciones mineras que hay a nivel latinoamericano. Y para usted, ¿todos estos conflictos son parte de movimientos que están buscando entorpecer la actividad minera? Mire, yo quisiera verlo de esta forma, ¿no? Veamos lo que pasa en el mundo. El Perú, con Chile, con Australia, con Canadá, son los 4 países que han pasado el 1.000.000 de toneladas de producción de cobre al año. Pero muchos de ellos, todavía nosotros estamos en cuarto lugar. Sin embargo, en algunos de estos países hay un círculo virtuoso y en nosotros hay un círculo vicioso. Me explico. Cuando nosotros vemos que el cobre ha subido de precio y los países buscan ser más promotores, traer más inversión para exploraciones, es porque buscan vender más. Al vender más, los estados tienen más ingresos, se generan empresas complementarias y luego esas empresas complementarias inclusive van a los países competidores de cobre y ponen otro tipo de servicios y se va generando un círculo virtuoso para ellos. Pero como nosotros en el Perú aún no tenemos conciencia que el tema, que somos un país que necesita del cobre, por ejemplo, entonces comenzamos más bien a poner en conflictos, en telejuicio, digamos, el desarrollo de los proyectos. ¿Y qué es lo que sucede? La inversión se va a nuestros competidores. Es más, muchos de estos competidores nos estarán aplaudiendo que aquí no se desarrollen todos los proyectos que tenemos. El tema es que no hay como el Perú, que en este momento
ninguno de nuestros competidores tenga tantos proyectos en cartera como para pensar. Tenemos 51.000 millones de dólares en los próximos años de inversión, como para pensar de que en los próximos años nosotros podríamos duplicar o triplicar nuestra producción. Pero, entonces, ¿a dónde debemos apuntar? Debería ser una política de Estado de entender, si bien es cierto los reclamos sociales muchas veces expresan con cierto sustento, efectivamente quería haber más una política de convivencia de las empresas cuando vienen, porque se quedan 30 años o se quedan 50 años. Estamos viendo que, como en Chile, por ejemplo, las minas siguen encontrándose mineral abajo y van a seguir, de repente, la escondida podría tener 50 años. Igual nos puede pasar a nosotros con Antamina, con Toromocho. Pero aparte de los reclamos legítimos, sí, que hay, los existen, ¿no es cierto? Hay detrás de los movimientos, ¿qué cosa? ¿Actividad de gente antiminera, los informales, o como piensa Alan García, Chile está detrás de todo esto? Yo no, bueno, es una mezcla de varias cosas, ¿no? Yo creo que las expectativas de la población son distintas hace 5 o hace 10 años. Es público ahora cómo son los rendimientos de las empresas mineras y, por tanto, yo creo que el concepto de inclusión tiene que ir desde el primer momento, durante toda la vida del proyecto, hasta el cierre del proyecto. Entonces, yo diría que efectivamente la reivindicación natural que debería hacer con las comunidades campesinas, que cada vez sus dirigentes son más de tú a tú para poder conversar, muchas veces son influenciadas por terceros, y ahí hay gente que puede tener una agenda propia. ¿Los ilegales, los mineros ilegales, por ejemplo? Tercero, podría también haber ilegales, por eso es que en el Perú pronto vamos a sacar una ley muy clara en ese sentido, que tengan intereses cruzados. Entonces, hasta narcotráfico. Hay zonas donde el narcotráfico no quiere que haya una gran industria. Pero ciertamente yo creo que al final, con toda esta problemática, si no lo vemos claramente, lo que le estamos haciendo es un daño a los más pobres. Porque si no hay inversión, no hay plata, ministro, para los programas sociales, ¿no? Ministro, en esto, como usted dice, se conjugan varios elementos. ¿Qué es lo que están haciendo mal las empresas? Porque algo tienen que estar haciendo mal también, aparte de todos los otros elementos de los que hemos hablado. Yo creo que las empresas tienen que hacer, todos tenemos que hacer un mea culpa, inclusive la presencia del Estado tiene que ser más firme, ¿no? El Estado tiene que ser más fiscalizador, tiene que estar más cerca de sus comunidades, generar más confianza, pero las empresas también tienen que tener un programa de responsabilidad empresarial, pero de verdad. O sea, yo creo que las empresas tienen que incluir en su flujo en su flujo de fondos de sus proyectos el tema del componente social, compartir más, preocuparse más en desarrollar agricultura, ganadería, no lo están ser más inclusivo. Bien. Yo diría que unos sí, otros no, otros de a poquito, pero en realidad la nueva minería que queremos todos, porque sigue siendo un excelente negocio la minería, es que tiene que participar el Estado, la comunidad y el inversionista. De alguna forma, ¿para qué? Para demostrarle no solamente a la opinión pública de la zona de la influencia del proyecto, sino a otra zona del país. Yo le explicaba ayer en Amazonas, que no tiene Cano, que es un departamento pobre. ¿Cuál es su esperanza? Generar energía eléctrica. Y para generar energía eléctrica tiene que haber una demanda. ¿Quién le puede dar la demanda? Los proyectos de Cajamarca. Y el agua de allá. Entonces se va enlazando que la población de Amazonas entonces va a entender por qué para qué sirve la inversión minera. Es importante que las comunidades sean socias de las empresas mineras. ¿Es posible pensar en algún tipo de participación? Lo que yo entiendo, y ese es mi punto de vista, es que ser socias no significa tener un asiento en un directorio. Ser socio significa compartir en el largo plazo. Digamos, mientras más vendes, yo más gano, porque tengo una participación porcentual, por ejemplo. O en la primera etapa de que tú vienes, voy acompañándote en la medida que vas haciendo tus exploraciones y confirmas reservas, entonces voy apoyándote para que hagas las inversiones, produzcas mejor. Entonces, para eso tenemos que compartir con las comunidades desde el comienzo. Yo creo que hay que entender que donde empiezan los grandes proyectos mineros son las exploraciones. Y para hacer las exploraciones nosotros competimos en el mundo para traer inversiones de riesgo. Señor ministro. Entonces, en ese sentido tenemos que entender que la inclusión social tiene que hacerse desde el primer momento, ¿no? Señor ministro, ¿qué gran proyecto minero nuevo fuera de Conga podría iniciar este año? Bueno, estamos hablando de Toromocho, que empieza ya pero no es nuevo.
no es un proyecto nuevo. Como nuevo, Viene atrás. O sea, los proyectos... yo sé que tienen una larga maduración. Claro, los proyectos no salen de la noche a la mañana. Así pues, es, ¿no? así es. Especialmente los proyectos mineros, a veces demoran 8 años, 10 Así años, es. ¿no? Pero estamos trabajando fuerte, por ejemplo, el Río Tinto está trabajando fuerte con la granja, Ya. están muy positivos ellos. Quellaveco creo que tiene mucho para salir adelante, se está trabajando muy bien con el gobierno regional, con la mesa de diálogo que hay allá. La ampliación de Cerro Verde. La ampliación de Cerro Verde también, estamos conversando con ellos, nosotros vamos a apoyar en todo esto. ¿Cuándo calcula usted su día? Va a depender de los pasos que ellos mismos presenten, Ya. pero ellos tienen una excelente relación en Arequipa, ¿no? Entonces yo creo que ese proyecto... Y hablando de Arequipa, Tía María, 2015. Tía María, ya Sauder ha cambiado, ha decidido hacer un nuevo EIA. Y creo que ese es un buen paso, ¿no? Y eso implica reestructurar la confianza en Arequipa. Hay que trabajarlo bien. Yo creo que... Volver a empezar. Volver a empezar. O sea, Tía María Claramente. tiene que una volver a empezar. reingeniería del tema, ¿no? Total. Total. Me parece, esa es la línea. Señor ministro, ¿qué concesiones hidroeléctricas salen de todas maneras este año? Bueno, este año, en 2012, nosotros vamos a incorporar al sistema 511 megavatios nuevos. Con eso vamos a tener una capacidad de reserva de 29%. Y el 2013 vamos a incorporar 1.077 megavatios nuevos. Y con eso vamos a ir a 46% de reserva. 2012 y 2013, ¿con cuánto de inversión? Bueno, nosotros estamos hablando al menos de 4.000 millones de dólares. O sea, entre todas las inversiones que estamos haciendo, ¿no? Pero ojo, ahí, si me permites, Enrique, me das oportunidad de decirte lo siguiente. Nosotros vamos a trabajar fuerte en mejorar la matriz energética, yendo a las inversiones en hidroeléctricas. Eso queremos priorizarlo. ¿Por qué? Nosotros creemos que si seguimos creciendo con 6-7%, digamos, en 30 años vamos a llegar, hemos calculado, a necesitar unos 40.000 megavatios, 80.000 megavatios de demanda. Y nuestros recursos hídricos solamente son de 60.000 megavatios. Entonces, y si pensamos que una central hidroeléctrica toma 8 o 10 años, tenemos que comenzar a promocionarla hoy. En ese sentido, queremos también modernizar la Electroperú, para que Electroperú se convierta más en una empresa que nos tenga la data, la información, los information memorandum, que se acerque más a la población, que pueda generar más confianza porque algunos proyectos puedan desarrollarse más rápido y le ayude al inversionista, ¿no? Igual vamos a hacer con Distriluz. Distriluz es una empresa de distribución y nosotros podemos ver que hemos crecido muy bien en alta tensión, en generación, pero donde no estamos bien y ha ido con una velocidad muy lenta, es en baja tensión. En media tensión, las subestaciones, hay ciudades que no tienen buena calidad de energía y electrificación rural también no está llegando bien. Entonces vamos a modernizar también Distriluz. Señor ministro, muchísimas gracias por su presencia esta noche Muy bien. aquí. Muchas gracias, Enrique. Muy gracias. amable. Ha sido el señor ministro de Energía y Minas conversando con nosotros.